primero que nada, gracias por la invitación a esta nueva versión del evento, ahora virtual, gracias a este virus ninja mutante que no nos permite vernos la cara. Pero, pues bueno, me presento, soy la doctora Patricia Gutiérrez, para los que no me conocen. Soy médico psiquiatra con una alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias y tengo una maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental. El día de hoy fui invitada a darles la plática de ansiedad. Entonces me gustaría que tocáramos algunos temas. Entre ellos vamos a hablar un poco sobre qué es la ansiedad, en dónde se localiza, cuál es su sustrato neuroanatómico, qué son los trastornos de ansiedad y cómo los podemos identificar, cuáles son los síntomas centrales de la ansiedad. Vamos a dar una perspectiva breve de la salud mental y de los trastornos de ansiedad en México. Vamos a hablar sobre cómo identificar a los pacientes ansiosos, cómo tratar los trastornos de ansiedad y cuándo es necesario referir a un paciente al psiquiatra. Dicho esto, me gustaría empezar definiendo dos constructos importantes que, a pesar de que van muy de la mano, son diferentes y es por eso que es importante tener en cuenta las diferencias de ambos. El miedo es una emoción desencadenada ante una amenaza inminente, detectada en el ambiente, que va a desencadenar per se una respuesta coordinada emocional, biológica y conductual con el fin de proteger al individuo. Y la ansiedad es un estado afectivo, orientado al futuro, que va a preparar al individuo para un incierto pero posible evento negativo, en ausencia de un estímulo desencadenante. Para que nos quede más claro, podemos decir que ambas, tanto el miedo como la ansiedad, son emociones normales, completamente adaptativas en el ser humano y que tienen como fin una reacción evolutiva de supervivencia. Es decir, el miedo, que siempre se va a presentar ante una amenaza inminente, está relacionado directamente con una amenaza presente en ese momento y va a desencadenar una reacción que condiciona estas tres cosas, ¿no? Respuestas motoras que tienen que ver con la lucha, la huida o la parálisis. Y la ansiedad, que se va a presentar ante una amenaza incierta, pero como ya lo vimos en la diapositiva anterior, incierta pero posible, y va a preparar al individuo para esta situación. Entre mejor preparado esté, mayores posibilidades de supervivencia tiene, ¿no? Entonces, las conexiones anatómicas que permiten integrar toda esta información sensitiva y cognitiva para determinar si habrá o no habrá una respuesta, ya sea de miedo o de ansiedad, ocurren aquí, en la amígdala. Y esta amígdala tiene diversas conexiones en el sistema nervioso central que van a desencadenar toda esta respuesta. Como ya lo vimos, toda esta respuesta está sumamente coordinada y se manifiesta de forma somática, de forma motora y de forma cognitiva. Entonces, esta respuesta coordinada tiene como fin proteger al individuo. Entonces, sus conexiones están asociadas con todas las manifestaciones que va a tener el individuo para protegerse a sí mismo. Por ejemplo, las conexiones que tiene la amígdala con el núcleus ceruleus, por ejemplo, va a ocasionar que el sistema nervioso autónomo se activa. El lucus ceruleus, como saben ustedes, es un núcleo noradrenérgico y eso ocasiona que haya un incremento en el pulso y en la tensión arterial, ¿no? Las conexiones directas de la amígdala con los núcleos parabraquiales van a ocasionar el incremento de la frecuencia cardíaca. Las conexiones que hay con el hipotálamo ocasiona que se active el eje hipotálamo hipófisis adrenal y por lo tanto hay un incremento de cortisol. Todo esto cuando hay una reacción de miedo. En cuanto a las respuestas motoras que esperamos cuando una persona tiene una reacción de miedo, pues están directamente relacionadas con las conexiones de la amígdala con el área gris periaqueductal, y estas respuestas a las que me refiero son las que ya mencionamos antes, que son las de lucha, huida y parálisis. Y la regulación del afecto, del sentimiento del miedo, está dada por
la corteza prefrontal, específicamente la corteza orbitofrontal y el cíngulo, y sus conexiones directas con la amígdala. Sin embargo, en muchas circunstancias la presencia de ansiedad o de miedo constituye una respuesta mal adaptativa. ¿A qué me quiero referir con esto? A que la ansiedad se puede volver patológica cuando los mecanismos de control fallan, es decir, cuando no se están regulando adecuadamente esas conexiones recíprocas con la amígdala, sobre todo la corteza orbitofrontal, y no se está logrando que la amígdala básicamente se calle cuando se tenga que callar. Y esto origina o puede originar un trastorno psiquiátrico. No necesariamente estamos hablando de que el mecanismo evolutivo per se es el que está mal, ya que pues este mecanismo evolutivo ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo y nos ha hecho mantenernos adecuadamente. No quiere decir que la ansiedad como mecanismo evolutivo esté disfuncionando, es por algo que está ahí y nos permite que nos mantengamos a salvo. En su momento nos permitió mantenernos a salvo cuando nos teníamos que proteger de los tigres dientes de sable. Ahora, por ejemplo, nos mantiene a salvo frente a microorganismos como estos, que en su momento no nos permiten, o sea, nosotros no los podemos ver a simple vista, sin embargo sabemos que se encuentra ahí. Y justo es la ansiedad lo que hace que todos estos mecanismos que nosotros tenemos implícitos y que nos hacen que nos cuidemos a nosotros mismos, y que aunque la amenaza no precisamente está ahí frente a nosotros somos capaces de prevenirla, ¿no? Entonces aquí nos podría quedar un poco más claro sobre a qué se refiere la ansiedad. Yo tengo esta amenaza inminente de que probablemente pueda contagiarme si salgo a la calle, y entonces tomo todas las medidas de precaución para evitar un contagio ante el COVID-19, por ejemplo. Entonces, esta ansiedad o esta sensación de ansiedad me provoca cuidarme. Eso hace que mi nivel de supervivencia aumente, y está comprobado que las personas que tienen mayor grado de ansiedad tienen un mayor nivel de supervivencia, ¿no? No es por nada que las personas que básicamente no tienen mayor preocupación por el COVID-19, pues más de alguno de ustedes les ha de tocar de atenderlos día con día e intubarlos por ahí en las salas de COVID, ¿no? Entonces, básicamente la ansiedad está ahí por algo. Como un mecanismo evolutivo no es el fallo. Lo que falla es los mecanismos de regulación. Entonces, si los mecanismos de regulación están fallando, eso es lo que hace que se presenten los trastornos de ansiedad. Entonces, veamos, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Podemos definirlos como diversos cuadros psicopatológicos cuya principal característica es la presencia de molestias relacionadas y o similares al miedo. Y como yo les había mencionado, vamos a ver cuáles serán los síntomas centrales de la ansiedad. En este esquemita que les pongo aquí, nos podemos dar cuenta que hay dos síntomas centrales en la ansiedad. En todos los trastornos de ansiedad podemos definir que la ansiedad y la preocupación van a ser los síntomas centrales. Alrededor de estos dos síntomas centrales vamos a tener muchos otros síntomas que pueden acompañar los diferentes trastornos de ansiedad, pero siempre en cualquier trastorno de ansiedad va a haber ansiedad y preocupación. Entonces, podemos tener alteraciones en la concentración, fatiga, hiperactivación, ataques de pánico, fobia, compulsiones, tensión muscular, irritabilidad, alteraciones del sueño, pero siempre va a haber ansiedad y preocupación. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada vamos a tener ansiedad generalizada o miedo y preocupación generalizada, ¿no? Que se va a acompañar con hiperactivación, con fatiga, con alteraciones de la concentración, con alteraciones del sueño, con irritabilidad y con tensión muscular. En otro tipo de trastorno, que es el trastorno por ataques de pánico o trastorno de pánico, como podemos encontrarlo en el DSM-5, vamos a tener la ansiedad. En este caso va a ser ansiedad anticipatoria o miedo anticipatorio. La preocupación está siempre acerca de tener o padecer otro ataque de pánico, y pues los ataques de pánico inesperados
así como pues las conductas de evitación acerca de todo lo que tiene que ver con el ataque de pánico, ¿no? En cuanto al estrés o el trastorno por estrés postraumático, que en general lo pongo aquí no porque tenga que ver con o esté catalogado como tal por el DSM-5 en los trastornos de ansiedad, sino porque es un padecimiento que cursa con gran carga de ansiedad. Entonces aquí también hay ansiedad por la reexperimentación y hay preocupación y pues hay alteraciones en la hiperactivación del paciente, hay evitación y alteraciones en el sueño, ¿no? Entonces básicamente estos son algunos ejemplos de los trastornos de ansiedad. Para ponerlos en perspectiva un poco sobre la salud mental en México, pues quisiera darles algunos datos, ¿no? De acuerdo con la OMS, los trastornos mentales y del comportamiento presentan 5 de las 10 cargas principales de morbilidad en personas de 15 a 44 años de edad. Esto según la OMS. Mexicanos, de los mexicanos que presentó alguno de los 23 trastornos mentales de la CIE, pues bueno, se hicieron algunas encuestas y entonces se supone que 6 de cada 20 mexicanos presentaron alguno de los 23 trastornos mentales del CIE-10 alguna vez en su vida. Esto quiere decir que casi el 30% de la población mexicana ha presentado alguna vez en su vida un trastorno mental. El casi 14% de estos mexicanos lo presentaron en los últimos 12 meses, es decir, en el último año, y el 6% en los últimos 30 días o en el último mes, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos hablando de que cerca del 30% de los mexicanos encuestados en la encuesta nacional epidemiológica psiquiátrica de Medina Mora y colaboradores pues están teniendo un padecimiento psiquiátrico. Sin embargo, cuando lo comparamos con los recursos humanos que tenemos en salud mental en México, pues es un poquito desproporcionado, ¿no? Y entonces aquí les presento este informe de la evaluación del sistema de salud mental en México, basado en el instrumento de evaluación de sistemas de salud mental de la OMS, en el que nos muestran una gráfica, un histograma en el que pues nos dan los recursos humanos en salud mental que hay por tasa de 100,000 habitantes en México. Y entonces tenemos aproximadamente 1.6 psiquiatras por 100,000 habitantes, o al menos eso teníamos en el 2011. Ahorita tal vez tengamos un poquitito más, ¿no? Otros médicos que estén que tengan alguna capacitación en salud mental, pues no llegamos ni a 1. Enfermeros, pues menos de 3,5, psicólogos igual, no llegamos ni a 1,5, trabajadores sociales, pues ni siquiera a 1, otros terapeutas ocupacionales o autopersonal de salud, ¿no? Entonces, si les pongo la perspectiva, ¿no? En un país donde el 30% de su población está padeciendo un trastorno de salud mental o dice estar padeciendo algún trastorno de salud mental versus el personal capacitado para la atención, pues tenemos una triste realidad. ¿Por qué les pongo esto? Porque es importante que nosotros conozcamos que a pesar de no ser personal de salud mental, pues los pacientes van a llegar a nuestro consultorio y es importante que nosotros como primer nivel de atención o como segundo nivel de atención, porque sé que más de alguno de ustedes es especialista, no o sea, no necesariamente médico general, pero sí especialista y que ven otro tipo de trastornos médicos, y que pues es importante que reconozcamos este tipo de cosas porque no nos van a llegar a nosotros como psiquiatras en primera intención, les van a llegar a ustedes, y ustedes como pues médicos generales, médicos internistas, médicos familiares, son los primeros contactos y pues son los que van a tener que iniciar tratamiento.
Hablando precisamente de la epidemiología de los trastornos de ansiedad, pues quiero decirles que son la sexta causa de discapacidad en el mundo, están por arriba de diabetes y de POC, ¿no? Son más frecuentes en mujeres que en hombres, esto en una tasa de 2 a 1. Aquí tienen un poquito de discordancia, no saben si porque las mujeres en sí somos más ansiositas que los hombres o porque las mujeres tenemos más predisposición a los factores de riesgo. ¿Y a qué me refiero con los factores de riesgo? A que estamos más expuestas a factores ambientales que nos ponen en riesgo para padecer ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos más expuestas a abuso sexual infantil, estamos más expuestas a violencia infantil, a violencia de género, a violencia sexual, a violencia de cualquier de este tipo de cosas que hace que nos tengamos más propensión ambiental al desarrollo de estos trastornos de ansiedad. Entonces, hay evidencia a favor y evidencia en contra de que solo por ser mujer somos más ansiosas, o que no es que seamos mujeres, sino que tenemos más factores ambientales que nos pueden estar predisponiendo a este tipo de trastornos, ¿no? Tiene una heredabilidad de 30 a 50%. Esto quiere decir que si tenemos historia familiar de cualquier trastorno psiquiátrico, pero específicamente trastornos de ansiedad o de depresivos, pues es importante que lo tomemos en cuenta porque el paciente, pues eso también es un factor de riesgo, ¿no? Y pues aquí, como les decía, los factores genéticos, esto de la heredabilidad, y también los factores ambientales. Cualquier factor estresante que el paciente haya sufrido durante la infancia, durante la juventud, pues es un factor de riesgo para el desarrollo de este trastorno de ansiedad pues a posteriori. El trastorno de ansiedad en México, pues dice los encuestados en esta encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que alguna vez en su vida han padecido alrededor del 14.3%, en los últimos meses cerca de 8% y en el último mes 3.2%. De estos pacientes solamente el 7% fue atendido por un especialista de salud mental, 4.8% por un médico general y 0.8% por alguien más. ¿Y a qué me refiero por alguien más? Pues bueno, desde la vecina, su abuelita, el chamán, el coach ontológico, hasta pues lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, no solo los pacientes no son diagnosticados, sino que además no reciben atención adecuada porque no van a buscar atención adecuada. Ni siquiera, pues, yo creo que cerca de la mitad fue a buscar atención, ¿no? Los demás pues no acuden a atención médica. Entonces eso también es importante porque hay bastante tema con la atención mental en México, no solo por parte de los médicos, sino también por parte del paciente. Ahora, hablando de los trastornos de ansiedad que tenemos descritos en el DSM-5, pues aquí les pongo algunos, ¿no? Está el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, la fobia específica, el mutismo selectivo, los trastornos de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o el trastorno de ansiedad secundaria a otra condición médica. Estos dos últimos muy importantes, sobre todo para ustedes, médicos no psiquiatras, porque hay que descartarlos sí o sí en cualquier paciente que les llegue a sus servicios. Pero, ¿cómo detecto un trastorno de ansiedad si me llega al consultorio? Entonces, me gustaría aquí hacerles algunas recomendaciones. Hay preguntas de cribado y ahorita las vamos a hacer. Y estos puntos me gustaría que los recalcáramos bien, ¿no? Básicamente, con estos 4 puntos podemos hacerla en todos los pacientes. Las preguntas de cribado que hay que hacérselas a todos los pacientes. Entonces, si yo le hago estas preguntas a todos mis pacientes, puedo identificar cuál de mis pacientes está ansioso. Después, identifico a mi población de alto riesgo. Veo de esa población de alto riesgo, pues cuáles voy a hacerle una, evaluación mucho más metódica, ¿no? Y ahí sí ya voy a identificar quién de ellos amerita un tratamiento.
identifico síntomas y si estos cumplen o no criterios para un trastorno psiquiátrico y posteriormente ya inicio tratamiento. Vamos a ver cada uno de estos puntos un poquito más desglosados para que no quede ninguna duda. Dentro de las preguntas de cribado, pues preguntas que tengan que ver con si mi paciente tiene intranquilidad. ¿Se siente usted nervioso? ¿Ha estado tenso últimamente? ¿Se siente temeroso? ¿Algo le preocupa? ¿No? ¿Ha tenido crisis de angustia? Esto, clasiquísimo. ¿Ha sentido como que le ha querido dar un paro cardíaco? ¿Que ha sentido que se quiere volver loco últimamente? ¿No? La mayoría de mis pacientes que llegan con diagnóstico, que tienen diagnóstico de trastorno de pánico, antes de llegar conmigo pasaron por N cantidad de especialistas. Por el primero que van, generalmente, es a una sala de urgencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les está dando un paro cardíaco, la mayoría de ellos creen, ¿no? Si en urgencias les dijeron que su corazón está perfecto, que no tienen absolutamente nada, porque ya les hicieron un electrocardiograma y todo está en orden, pues el segundo especialista que visitan efectivamente es un cardiólogo. Y la mayoría de las veces el cardiólogo está entrenado pues en identificar o descartar este tipo de cosas, ¿no? Y el cardiólogo es el que los refiere a un psiquiatra y les dice, no, pues esto parece ansiedad, ¿no? Si es que él no le inicia tratamiento, generalmente los refiere al psiquiatra, ¿no? Pero esta sensación como de estarse volviendo loco, esta sensación como de que opresión torácica. Si ustedes hacen ese tipo de preguntas, pueden encontrarse con alguna de estas cosas. Ahora, miedos específicos, ¿no? Preguntar así, ¿tienen algún miedo específico? Arañas, oscuridad, alturas, espacios concurridos, espacios abiertos, espacios cerrados. Esto para buscar fobias específicas. O situaciones traumáticas, es decir, si el paciente ha sido víctima de un asalto, de una violación, de un secuestro. Ojo aquí. No hay que esculcarle a estas cosas. Yo no voy a abrir puertas que después no voy a poder cerrar. Si empiezo a esculcar con estas situaciones y el paciente se me desborda en el consultorio y yo no sé manejar esta situación, me voy a meter en un problema. Entonces, puedo preguntar sobre si existen este tipo de situaciones traumáticas y si hay alguna situación, inmediatamente recomiendo hacer algunas otras preguntas como si esto genera alguna incomodidad, situaciones de evitación, sueños recurrentes, algunas situaciones en especial, sin abundar en el evento. Esto para no pues remover cosas que no vamos a poder controlar y inmediatamente si hay alguna cosa ahí que nos brinque como que hay un dato de estrés postraumático, referir a un especialista como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a los pacientes de alto riesgo? Hay que prestar mucha atención en las preguntas de cribado y posteriormente hacer una evaluación detallada de los pacientes de alto riesgo. ¿Qué son pacientes de alto riesgo? Bueno, como ya vimos, ¿no? Generalmente las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres. Niños o pacientes que durante la infancia sufrieron violencia o son víctimas de abuso, esos pacientes tienen mayor riesgo. Pacientes con comorbilidades psiquiátricas, pacientes con eventos estresores laborales, familiares, económicos, pacientes que tienen antecedentes de ansiedad en la familia, pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares psiquiátricos en la familia, pacientes que actualmente consumen alguna sustancia, que tienen ya diagnósticos psiquiátricos confirmados. Todos esos pues son pacientes de alto riesgo para padecimientos ansiosos. Entonces, si ya los detecto, pues hago una historia clínica un poco más específica y puedo empezar a hacer pues más detallado mi interrogatorio, ¿no? Pregunto si tienen insomnio, si tienen fatiga crónica, hago hincapié sobre estos antecedentes, pregunto si hay alguna tendencia a la inhibición conductual, ¿no? Ya puedo empezar a preguntar si hay antecedentes específicos en ese paciente de ansiedad en la infancia, por ejemplo, porque generalmente un paciente ansioso, un paciente adulto ansioso
puede ser un paciente que tuvo ansiedad en la infancia. Pregunto sobre estresores laborales actuales que pudieran estar exacerbando el padecimiento y algunas otras comorbilidades. ¿Qué más? Hay que descartar, como ya les había dicho, comorbilidades médicas o uso de sustancias o fármacos que pudieran estar ocasionándome el cuadro específicamente en ese momento. Que no esté consumiendo algún fármaco que esté dándome los síntomas de ansiedad, que no tenga alguna alteración en tiroides, ¿no? La tiroides nos puede dar datos de ansiedad que son prácticamente indistinguibles de un trastorno de ansiedad generalizado, o no puede incluso dar ataques de pánico, ¿no? Entonces sí es muy importante que hagamos este tipo de estudios para descartar comorbilidades médicas que no tengan un feocromocitoma, digo, ya son cosas como más raras, pero pueden suceder, o que no esté consumiendo algún otro tipo de fármacos que pudieran estarlo ocasionando, afetamínicos o alguna de estas situaciones. Si ya descarto todas esas situaciones, pues bueno, entonces sí sospecho en alguna cosa de estas. Ahora, ¿cómo identifico si eso no es un trastorno de ansiedad? Es decir, ¿qué es normal y qué es patológico? Pues me fijo en la duración del padecimiento. Generalmente la mayoría de los trastornos psiquiátricos, hablando de trastornos de ansiedad, tienen una duración de 6 meses, ¿no? A excepción de los trastornos de ataques de pánico, que estamos hablando que es en el último mes, ¿no? Pero deberían de durar más de 6 meses. Es raro que un paciente con este tipo de trastornos tenga menos de 6 meses de duración de los síntomas, y a esos pacientes hay que vigilarlos, pero la mayoría pues tienen una duración prolongada. Me fijo en la intensidad de los síntomas, que esto es importante, ¿no? Entre mayor intensidad, pues mayor gravedad del cuadro. Las conductas destinadas a mitigar la ansiedad, esto es muy importante. Hay pacientes que tienen pues muchas conductas que hacen, que incluso los hacen disfuncionar más que la propia ansiedad, ¿no? Y que pasan mucho tiempo haciendo cosas para que esa ansiedad disminuya y no funciona. Esto sobre todo en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que a pesar de no ser per se un trastorno de ansiedad, se los quiero mencionar porque es un trastorno que cursa con muchísima ansiedad y que es probable que llegue a sus consultas. Este es otro de los trastornos que ustedes deben de referir inmediatamente al psiquiatra. No es un trastorno que ustedes vayan a tratar de primera intención. Entonces sí es importante que ustedes identifiquen si hay conductas destinadas a mitigar esa ansiedad, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. La otra es la funcionalidad. ¿Qué tanto está afectando la funcionalidad de mi paciente? Si mi paciente ya no está funcionando igual por la ansiedad, eso quiere decir que mi paciente tiene un trastorno, sí o sí. Si afecta la funcionalidad, automáticamente es un trastorno de ansiedad. Y la queja o el sufrimiento del paciente. ¿Qué tanto afecta subjetivamente el trastorno o el padecimiento de ese paciente? Y si el paciente tiene otros síntomas como obsesiones, compulsiones o flashbacks asociados a la ansiedad. ¿Esto por qué? Porque nos hace diagnóstico de otro tipo de cosas que también se refieren al psiquiatra, como trastorno obsesivo compulsivo o como trastorno de estrés postraumático. Ahora, ¿cómo vamos a tratar los trastornos de ansiedad? Primeramente, hay que dividirlos en leves, moderados o severos, ¿no? Entonces, los trastornos leves, básicamente los podemos tratar con psicoterapia y o con farmacoterapia. ¿Por qué pongo esto y o? La mayoría de las bibliografías nos dicen que en trastornos leves de ansiedad tienen igual de evidencia de que funcionan, y las dos cosas van a disminuir el trastorno, tanto la psicoterapia como la farmacoterapia. No hay evidencia de que uno sea mejor que otro, entonces puede optar por psicoterapia o puede optar por farmacoterapia. ¿Qué veo aquí yo de dificultad? Encontrar un buen psicoterapeuta, porque si va a ir con cualquiera, pues es como ir con el chamán, ¿no? Necesitamos a alguien
que esté entrenado en psicoterapia. Un buen psicoterapeuta es aquel que hizo un posgrado en psicoterapia. La realidad es que no cualquier persona puede dar psicoterapia. Y el tipo de psicoterapia que tiene mayor evidencia para el trastorno de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. Ahora bien, es difícil conseguir ese tipo de psicoterapia en todos los lugares. Evidentemente en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, las grandes capitales, pues básicamente hay muchos terapeutas a la vuelta en la esquina, pueden encontrarlos, pero no en todas las ciudades los van a encontrar. Esta es la psicoterapia que tiene mayor evidencia para los trastornos de ansiedad y es la que más les recomiendo. De la farmacoterapia, pues ahorita vamos a hablar un poco sobre ella, ¿no? En los trastornos moderados, aquí sí se recomienda la psicoterapia junto con la farmacoterapia, es decir, las dos cosas. Ustedes no van a dar psicoterapia, evidentemente tiene que ser el psicoterapeuta, pero sí van a iniciar la farmacoterapia, entonces vamos a hablar sobre las farmacoterapias que tenemos, ¿no? Y en todos los trastornos severos se tiene que hacer una referencia. Ahora, ¿cuál va a ser el plan de tratamiento? Porque cualquier paciente que les llegue, pues ustedes tienen que armar un plan de tratamiento. Y ese plan de tratamiento, pues incluye varias cosas. En primero, la locación. ¿Dónde voy a tratar a mi paciente? ¿Ese paciente está para un tratamiento ambulatorio o se debe hospitalizar? ¿Y esa hospitalización es en un hospital general o necesito un hospital psiquiátrico? Bueno, si mi paciente es ambulatorio, pues no tengo problema. Le inicio tratamiento farmacológico o lo envío a psicoterapia y lo cito cada tal o cual cuánto tiempo y lo estamos evaluando, ¿no? Pero si mi paciente requiere hospitalización, tengo que ver. Si es en un hospital general, es básicamente porque tiene alguna comorbilidad médica que necesita estar en vigilancia. Y si no, pues necesito una referencia a hospital psiquiátrico y esto es porque tiene pues una comorbilidad ya sea psiquiátrica o el trastorno de ansiedad es severo. En el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pues ya lo vamos a hablar y lo vamos a tratar un poquito más adelante. Otro punto a tratar aquí es la psicoeducación. Es súper importante que ustedes den psicoeducación a sus pacientes. Si ustedes no los psicoeducan, la adherencia al tratamiento va a ser muy baja, no van a tener una buena respuesta y pues va a haber fracaso terapéutico en la mayoría de los casos. Entonces, esto es muy importante. Y la otra, que es también parte del tratamiento, es la elaboración de redes de apoyo. Es decir, integrar a familiares y amigos en el plan terapéutico para que ustedes puedan tener a alguien con quien puedan hacer una asociación y pudieran estar incluso ahí pendientes para detectar alguna conducta de riesgo o tener apoyo para la conducción del paciente en una unidad especializada si así lo requiera, ¿no? Un paciente psiquiátrico prácticamente no puede estar solo, necesitan apoyo ya sea de un familiar o de un amigo cercano o básicamente una red de apoyo. Entre más rígida esté esa red de apoyo, entre mejor tejida esté esa red de apoyo, mejor pronóstico va a tener ese paciente, ¿no? Y esta psicoeducación de la que les hablo no solo va enfocada al paciente, sino también a la red de apoyo para que ustedes tengan un mejor soporte de ese paciente. ¿Qué realidades hay sobre el tratamiento? Y a esto va enfocada la psicoeducación, no solo para ustedes, porque no estoy diciendo que pues ustedes médicos, sino estoy diciendo que me ha tocado que algunos otros médicos pues de otras ciudades, no de las ciudades en donde ustedes están, ¿no? De otros hospitales, no de los hospitales en donde ustedes están, pero pues pues que dan algunos manejos medio racheros, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos problemas en esos aspectos. Y es muy, muy, muy importante que psicoeduquemos al paciente en este aspecto, porque las ideas que tiene el paciente sobre el tratamiento psiquiátrico es pues que le va a ocasionar sueño, que le va a ocasionar adicción, que le va a traer como tonto todo el día y que
jamás lo va a poder volver a dejar, ¿no? Y básicamente iniciar un tratamiento psiquiátrico se vuelve una pesadilla. Así que la psicoeducación es muy importante. ¿Y qué hay que decirle al paciente sobre este tratamiento? Pues básicamente yo les recomendaría estos 5 puntos. 1. Que los ansiolíticos carecen de potencial adictivo. Y digo, le dicen esto si es que le van a iniciar pues la terapia de elección, ¿no? Ya se inician benzodiazepinas, porque como les digo, estoy diciendo que ustedes, que los médicos de sus ciudades, y así, pero pues otros médicos de otras ciudades, de otros hospitales que no son los de ustedes, pues inician benzodiazepinas como primera línea, cuando no son, no necesariamente, pues lo más indicado para los trastornos de ansiedad. Entonces, pues ahí no les podrían decir, ¿no? Si ustedes le iniciaron una benzodiazepina, pues no podrían decirle que el ansiolítico carece de potencial adictivo, porque pues la benzodiazepina sí tiene potencial adictivo. Entonces, aquí solamente si le inician el tratamiento que vamos a ver más adelante. 2. Le van a decir que el efecto se alcanza después de 2 a 4 semanas de inicio del tratamiento, ¿no? Con tomas diarias del medicamento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente espera que al tomarse el medicamento inmediatamente tenga una mejoría y esto no va a ocurrir, ya que en el caso de los ISRS, pues vamos a empezar a ver efecto del fármaco aproximadamente de 2 a 4 semanas del inicio de la toma. Y si el paciente suspende la toma, pues eso no va a ocurrir. Si se lo toma cada que se siente mal, pues eso tampoco va a ocurrir. Tienen que ser las tomas constantes, tienen que ser las tomas diarias y pues vamos a ir viendo efectos hasta la 4ª semana de inicio del tratamiento. Y los efectos máximos del fármaco se ven aproximadamente a la 8ª semana. Entonces es importante que el paciente lo sepa. Entre más claros sean con las indicaciones, mejor adherencia va a tener su paciente. Es importante no suspender el tratamiento a pesar de percibir mejoría, ya que existe riesgo de recaída y eso es muy, muy, muy importante hacerle hincapié al paciente. Que después de 4 semanas de estárselo tomando, pues se va a sentir mejor y lo va a querer dejar y pues va a regresar con los síntomas otra vez igual a la 5ª semana, ¿no? Entonces va a decir, no, pues no me hizo su fármaco. Entonces es importante que le adviertan sobre el riesgo de la recaída. El fármaco tiene que continuarlo tomando. Y una vez que ya hay mejoría de los síntomas, una vez que tenemos remisión de la sintomatología ansiosa, el tratamiento se extiende de 8 a 12 meses. Así que son tratamientos largos. No se suspende de que en 3 meses se lo quito y ya, ¿no? Porque si les estoy diciendo que vamos a ver un efecto máximo del fármaco a las 8 semanas, pues quitárselo a los 3 meses sería una barbaridad, ¿no? Entonces van a ser tratamientos que van a ir de 8 a 12 meses dependiendo del paciente. Y hay pacientes en los que la realidad nos dice que quitar el fármaco a veces no es posible, porque en cuanto lo empezamos a disminuir, empezamos a ver efectos de que empiezan a regresar los síntomas ansiosos. Entonces a veces no se pueden retirar estos fármacos. Ahora, los efectos adversos son leves, generalmente son frecuentes, pero usualmente son temporales. Duran aproximadamente 2 semanas no más y se quitan. Y eso es muy importante, que les digan qué efectos adversos van a tener, cuánto le van a durar y que se les van a quitar. Esto para que no dejen el tratamiento, porque si empiezan a tener síntomas que ellos no conocen, que no saben qué está pasando, van a suspender el fármaco y la adicción al tratamiento va a hacer mal. Y pues la otra es que todas sus dudas las puede consultar con su médico tratante, que en este caso van a ser ustedes. Así que es importante que ustedes también estén abiertos a resolver este tipo de dudas. Y se los digo desde una vez. Los pacientes ansiosos no tienen una duda, tienen 400 y les van a preguntar absolutamente todo. Así que acostúmbrense. Y bueno, me gustó este algoritmo porque más o menos nos dice cómo va a ser la valoración inicial de los pacientes. Entonces,
Iniciamos la valoración de un paciente con ansiedad, ¿no? Entonces llega el paciente a su consultorio y les dice que tiene ansiedad o temor intensos con disminución de la funcionalidad. Esto quiere decir que pues, tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, si no tiene un trastorno de ansiedad, es decir, si no hay disminución de la funcionalidad, pues ustedes continúan con su elaboración de la historia clínica normal y hacen todo lo que tengan que hacer y están acostumbrados a hacer en su consulta usual. Si sí, estos síntomas producen sufrimiento o discapacidad y entonces ya vamos a hacer alguna evaluación acá. Pero aquí nos dice que hay disminución de la funcionalidad y entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar una comorbilidad médica. Y si no hay una comorbilidad médica, un consumo de sustancias o un medicamento que explique estos síntomas. Si lo hay que tratar esa situación, ¿no? Ya sea que traten ambas patologías si es que hay una comorbilidad médica o que verifiquen el consumo de sustancias o medicamentos. Si no, entonces ya nos vamos a los síntomas que están produciendo esta discapacidad o sufrimiento en el paciente. Si estos síntomas son secundarios a un antecedente de un evento traumático y hay síntomas de reexperimentación, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Si hay obsesiones y compulsiones, entiéndase por obsesiones, pensamientos, ideas o imágenes intrusivas que son egodistónicas, es decir, que el paciente no desea tenerlas y que se introducen en la mente del paciente y que generan ansiedad y que generalmente para disminuir esa ansiedad el paciente realiza actos ya sea mentales o conductuales que disminuyen esta sensación de ansiedad y esos actos mentales o conductuales son las compulsiones. Entonces, si el paciente tiene obsesiones o compulsiones, entonces podemos sospechar que nuestro paciente tiene TOC. En el caso de que el paciente tenga sospecha de trastorno estrés postraumático o de trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que cualquiera de estos dos pacientes se tiene que hacer una referencia a un médico psiquiatra porque tiene que ser valorado por él. Ninguno de estos dos pacientes va a ser tratado por un médico que no sea psiquiatra. Se debe de referir al médico especialista. En cambio, si tenemos pacientes con temor o ansiedad ante un determinado estímulo, con conductas evitativas podemos sospechar en alguna fobia. Si es alguna fobia específica, ya sea arañas, a la oscuridad o alguna cosa así, pues bueno, ya estamos hablando de una fobia como tal, una fobia específica. Si hablamos de fobia social, es decir, que esta situación solo se presenta ante situaciones que tienen que ver con personas, pues bueno, ya podemos hacer vamos a sospechar en fobia social. En cuanto hablamos de preocupaciones y nerviosismo excesivos cuya intensidad se han debilitado el control sobre ellos, pues podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. Y si la ansiedad y el temor son muy intensos y se acompañan de síntomas neurovegetativos, pues podemos estar hablando de un trastorno de pánico. Estos síntomas se asocian o están relacionados con un episodio depresivo mayor. Si tiene síntomas de depresión mayor, pues hay que descartar como tal un trastorno depresivo mayor y hay que seguir ese algoritmo correspondiente. En caso de que no, pues entonces vemos la severidad del cuadro, ¿no? Si es grave, se refiere a un médico psiquiatra, sí o sí. Si es moderado o leve, pues entonces continuamos por acá. A todos los pacientes que evalúen, hay que evaluar riesgo suicida, ¿no? Hay varios algoritmos para la evaluación del riesgo suicida. Este no es el caso, pero yo les recomiendo que al menos se pregunten, ¿no? Si hay intencionalidad, o si hay pensamientos de muerte, o hay alguna ideación suicida o planeación suicida. Se tiene la mala idea de que si uno pregunta puede meter como esta ideación al paciente. Eso no es cierto. Si uno pregunta puede salvar vidas. Entonces, preguntar al paciente si en algún momento ha pensado que
yo siempre les inicio esa pregunta. ¿Usted, cómo anda de ánimo, no? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿De pronto ha sentido que es mejor o que sería mejor no despertar por la mañana? ¿O ha pensado que sería mejor morirse? Y ya se me contestan sí o no. ¿Ha pensado o ha intentado hacerse daño? Sí o no. Y si empiezo a ver que hay algún dato o alguna respuesta positiva al respecto, entonces ya hay que empezar a considerar la referencia a un médico psiquiatra. ¿Ok? Y otra cosa que hay que evaluar es la cronicidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ese paciente con esos síntomas, ¿no? Si el padecimiento es crónico, entonces también hay que buscar qué tan grave es el padecimiento y probablemente también haya que referirlo a un médico psiquiatra, porque tal vez ya lleve múltiples tratamientos y tenga que valorarse de una forma más específica con esa situación. Si el paciente no ha llevado ningún tratamiento, a lo mejor sí podemos nosotros iniciar algo desde ahí. Ahora, nos quedamos aquí. Entonces, los pacientes que son moderados o leves, podemos nosotros iniciar un plan terapéutico, ¿no? Que es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? La locación, en dónde lo vamos a tratar, con qué lo vamos a tratar. Bien, y pues bueno, ¿qué fármacos vamos a utilizar y en qué dosis? Esto es importante. Pues la primera línea de tratamiento, como ya les había dicho, son los ISRS, ¿no? Los maravillosos ISRS. Aquí les tengo una lista y las dosis que podemos utilizar. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que podemos tener y de lo que más se quejan los pacientes? Pues náusea, vómitos, somnolencia, insomnio, disfunción sexual, dolor de cabeza, etc. ¿Qué fármacos son los más comunes o los que mejor respuesta tienen los pacientes con ansiedad? Y les voy a decir algunos tips al respecto. El citalopram y el escitalopram son fármacos excelentes, sobre todo en adultos mayores. Yo les recomiendo que utilicen estos fármacos si es que sus pacientes o la mayoría de sus pacientes son adultos mayores, que hay que tener cuidado ahí. Con el intervalo QT, hay que tener cuidado en pacientes que sean cardiópatas o que tengan alteraciones en el QT, ¿no? No se utilicen ahí porque son de los ISRS, son los que más prolongan el QT, entonces cuidado con eso. La paroxetina es excelente como ansiolítico también, es muy bueno, sin embargo, tiene como, digamos, como bemol que da una cosa que se llama síndrome de discontinuación, y esto tiene que ver con que cuando se suspende el fármaco de forma abrupta, y esto puede ocurrir con cualquier ISRS, y eso es importante saberlo y que se lo expliquen a sus pacientes. Si un ISRS se suspende de forma abrupta, puede dar síndrome de discontinuación, y esto no tiene que ver con que tengan potencial adictivo ni mucho menos, tiene que ver con que al suspender la molécula que ya hizo todo un reajuste y todo un reordenamiento cerebral, una reexpresión de receptores, una vez que se suspende de forma abrupta, pues tenemos expresión de receptores nueva, y entonces como hay muchos receptores y pocas moléculas de serotonina, pues hay una alteración ahí. Entonces, como síntomas nos puede dar dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, y los pacientes se lo pasan bastante mal. El que tiene una vida media más corta de todos los ISRS es la paroxetina, y incluso en algunos pacientes se puede dar este síndrome, o se puede presentar este síndrome entre dosis. Es decir, hay pacientes que no alcanzan a llegar de una dosis de 24 horas a otra dosis de 24 horas y pueden llegar a presentar este síndrome. Es por eso que está aquí la paroxetina CR, que es la de liberación prolongada, que disminuye este tipo de cosas. Si es que se llega a presentar, ¿no? Tiene menos efectos secundarios de este tipo. Pero es importante que lo sepan. Es por eso que si ustedes inician un ISRS, lo inician poco a poco y lo retiren
poco a poco, para que ninguno de estos dos, de estas manifestaciones se llegue a presentar, y le comenten a su paciente que si en algún momento lo va a suspender, tampoco lo suspenda de forma abrupta, porque se pueden presentar y entonces pues no se la va a pasar bien. Únicamente les podría decir yo eso. ¿Qué más? La sertralina también es otro de los fármacos pues que están que son muy buenos para la ansiedad. Y de los que les ponen aquí, el único que yo no les recomendaría tan ampliamente para ansiedad sería fluoxetina, porque es muy activador y entonces al principio tiende a activar mucho al paciente y esto puede incrementar la sensación de ansiedad. Entonces no sería yo tan de la idea de iniciar fluoxetina como de primera intención en ansiedad. Fluoxetina es más bien para depresiones en donde los pacientes están como muy apagados o alguna cosa así. Yo utilizaría mejor o me iría más por los otros dos. Yo creo que es citalopram, paroxetina o sertralina son muy buenas armas para la ansiedad en cualquiera de esos pacientes. ¿Qué más? La duloxetina y la venlafaxina son también muy buenos como fármacos ansiolíticos. Yo los dejaría más que como primera línea, como una segunda línea, es decir, para pacientes que no respondieron a esta primera línea de tratamiento, y tendrá cuidado con los efectos adversos. ¿Por qué? Porque estos dos fármacos nos pueden elevar la presión de una forma bastante importante. Entonces, ustedes que manejan pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión y este tipo de situaciones, si su hipertensión no está controlada, yo no les recomendaría la utilización de ninguno de estos dos fármacos, porque incluso pueden llegar a generar crisis hipertensivas y alguna de estas situaciones, y se les descontrolan los pacientes bastante mal. Yo no soy de la idea de utilizarlos de primera línea, como ya les dije. Entonces, pues podrían probar cualquiera de estos, que son muy buenos, y podrían ver qué tal les va. La dosis inicial aquí está. Les recomiendo 100% que inicien así y que posterior a una semana de inicio del tratamiento eleven la dosis, ¿no? Entonces podemos iniciar con la mitad de la tableta, 8 días, y posteriormente subirla a una completa. Si iniciamos la dosis completa, el riesgo de que tenga efectos adversos es mucho más alto, y entonces vamos a tener menos tolerancia de del fármaco. Otros fármacos utilizados, pues bueno, las benditas benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son tan buenas que se vuelven malas. Y lo digo así, con todas sus letras. Hay que evitarlas en la medida de lo posible. Yo sé que allá afuera el uso de las benzodiazepinas de pronto se vuelve indiscriminado. Y como ya les dije, no estoy diciendo que ustedes, probablemente otros médicos en otros hospitales de otras ciudades, no de las de ustedes. Pero paciente con ansiedad, paciente con insomnio, paciente que se le receta benzodiazepina. Y la realidad es que tiene efectos adversos severos. Son medicamentos que producen no solo sedación, lentecimiento psicomotor, dependencia, tolerancia, deterioro cognitivo, sino que son medicamentos que una vez que se inician es sumamente difícil retirar. Se los vuelvo a decir, hay que evitarlas en la medida de lo posible. Hay otras alternativas a las benzodiazepinas. Ni siquiera son medicamentos que vayan a resolvernos el problema, porque son fármacos que solamente actúan en ese momento, que no van a regularnos ninguna de las vías de las que ya hablamos a largo plazo. Son medicamentos que funcionan como en ese momento mientras el fármaco está en sangre, y una vez que el fármaco sale del sistema dejan de actuar. No regulan absolutamente nada. ¿Baja la ansiedad en ese momento? Sí. Muy bien, sí. Lo que les digo, son tan buenas que se vuelven malas, porque el paciente se siente súper bien en ese momento. Pero una vez que se termina el efecto, la ansiedad regresa. Entonces, no se las recomiendo a menos que se utilicen
por menos de un mes. Incluso en la cajita viene. No se utiliza este fármaco por más de un mes. Y para eso, pues hay que tener estrecha vigilancia con el paciente. Si están ustedes en una institución pública, esa estrecha vigilancia es prácticamente imposible. Así que les recomiendo que no las utilicen si van a iniciarlas en instituciones públicas. No son fármacos que vayan a poder retirar. Y si ustedes no van a estar al pendiente del fármaco y de su retirada, es mejor evitarlo en la medida de lo posible. Es la mejor recomendación que yo les puedo dar. Si no la van a retirar ustedes, no la utilicen. ¿Qué sí pueden utilizar y qué son unas muy buenas alternativas a las benzodiazepinas y van a actuar perfecto y no van a ser necesarias estas otras en la mayoría de los casos? Estas que tenemos aquí, por ejemplo, la pregabalina. La pregabalina es un medicamento excelente para la ansiedad. Podemos utilizarlo varias veces al día si es que lo queremos. Nos va a dar un efecto de sedación, sí, puede dar un poquito de ganancia de peso, pero mínima en los pacientes. Y la realidad es que es muy bien tolerada, sobre todo en los pacientes ansiosos que están muy hiperactivados por esta situación, ¿no? Entonces, las dosis, bueno, aquí les ponen una dosis inicial de 150. La realidad es que los pacientes toleran poco esa dosis. Yo les recomiendo que inicien en dosis de 75 miligramos. Incluso hay pacientes que no toleran la dosis de 75 miligramos y hay que iniciarles una dosis más bajita, de 50 incluso. En adultos mayores pueden iniciar dosis de menos, de 25 miligramos. Ustedes más o menos ahí van viendo qué tanto el paciente tolera el medicamento. Hay pacientes a los que les sienta súper bien 75 miligramos, incluso requieren dosis más altas, y hay pacientes que toleran perfectamente los 150 miligramos de inicio, ¿no? Generalmente yo los inicio junto con el ISRS, porque como ya les mencioné, el ISRS va a iniciar su efecto aproximadamente a las 3 o 4 semanas y pues mientras que eso pasa, pues van a tener al paciente con ansiedad. Entonces, generalmente yo les inicio pregabalina a la par. Y la pregabalina va a hacer que el tono ansioso baje y mantenga al paciente bien en lo que el ISRS comienza su acción. Posteriormente, se las retiro y los dejo únicamente con el ISRS. Es un tip que yo les puedo dar, ¿no? La quetiapina, a pesar de ser un buen fármaco para la ansiedad, yo se los recomiendo únicamente en casos en los que lo demás no funciona. Generalmente yo tampoco lo utilizo para ansiedad, a menos que sean casos específicos. Pero la pregabalina y la gabapentina son muy buenas alternativas. El propranolol pues ya se usa en fobias específicas, son cosas como fobia social o alguna cosa así, y es muy bueno en ese aspecto, ¿no? Otros fármacos que podemos utilizar que también son muy buenas alternativas a las benzodiazepinas, pues son la trazodona y la mirtazapina. Son buenas opciones hipnóticas, sobre todo en pacientes que tienen insomnio por ansiedad, y pues hay que cuidar, nada más les digo, las dosis en adultos mayores. Estas dos opciones son excelentes excelentes fármacos alternativos al uso de los ISRS en adultos mayores. Solamente hay que tener ahí cuidadito con los adultos mayores porque son muy hipnóticos este tipo de fármacos. Entonces la trazodona se puede iniciar en dosis desde 50 miligramos hasta 400 miligramos para ansiedad. En adultos mayores yo no les recomiendo que se vayan más allá de 100 miligramos. Generalmente con 50 miligramos están perfectos. Se da en la noche. Y la mirtazapina es un excelente hipnótico, incluso lo pueden combinar como hipnótico junto con su ISRS. Si el paciente tiene mucho insomnio, le pueden dar desde 7.5 miligramos de mirtazapina hasta 15 miligramos de mirtazapina en la noche acompañado de su ISRS y van a tener una excelente acción ansiolítica e hipnótica. La mirtazapina tiene como desventaja que pues aumenta de peso porque incrementa el apetito, y pues esta sedación tan grande que da es poco tolerada por los pacientes que
no tienen alteraciones en el sueño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que iniciarlo poco a poco. ¿Qué les recomiendo aquí? La mirtazapina tiene una característica especial. Entre menor sea la dosis, mayor es la potencia hipnótica. Esto es algo curioso, porque si suben la dosis no van a tener mayor acción hipnótica, sino menor acción hipnótica. Entonces, para el sueño les recomiendo dosis pequeñas, ¿no? Y cuidar esta cosa en los adultos mayores porque pues tienen riesgo de caída si utilizan estas cosas. Eso. ¿Cuándo voy a referir a mi paciente a un psiquiatra? Pues como ya les había dicho, todos los casos graves, cuando identifico ideación suicida. Si no responde a la primera línea de tratamiento, yo les recomiendo que lo refieran a un psiquiatra para que se evalúe bien ese paciente, o si es un paciente multitratado también, ya no le muevan más ustedes, refiérenlo a un psiquiatra. Y pues los casos que tienen trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, que como tal no se catalogan ambos en trastornos de ansiedad, pero que cursan con ansiedad muy intensa estos dos trastornos y deben de ser valorados por un psiquiatra. Y pues bueno, espero que esta plática les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, estos son mis contactos y si tienen alguna duda, con todo gusto se las respondo.